Queridos amigos, buenas tardes. Os quería dar hoy un panorama muy abreviado, pero correcto, de lo que es la verdadera transcomunicación instrumental. Fue una disciplina anunciada ya en los principios del siglo XX por algunos medios, pero con un detalle muy notable, ¿no? Eso está todo publicado en el ITC Journal, cuadernos de TCI, y quien se quiera informar verdaderamente, pues ahí los tiene. Tenemos 55 números de cuadernos de TCI publicados. Es fácil. Lo que está ahí publicado es correcto y es verdadero. Pero de cualquier manera, para algunos será una novedad. Realmente, tal como profesor de física alemán, mi queridísimo amigo, que he hecho muchísimo de menos, lo clasificó Ernst Zemkovsky, tal como él le llamó a los fenómenos transmitidos, aparentemente paranormales, venidos de otra dimensión, por vía electrónica, le llamó instrumentale transcomunicación. Son casi 500 páginas, aquí os podéis informar como debe de ser. Bueno, de cualquier manera, muy interesante, yo lo considero muy interesante. Este es, por lo que sabemos, el primer relato de comunicaciones electrónicas recibidas por un espírita, pero un científico serio en Brasil, de origen portugués, pero nacido en Brasil. Esto es un seudónimo, él se llamaba Carlos Ramos, pero usó este nombre, Oscar Dargonel. En este pequeño libro, publicado en 1925, relata extraordinarios contactos recibidos por él y algún otro miembro de su familia que estava presente, vozes do além pelo telefone, voces del más allá por el teléfono, cánticos, todo. Es una riqueza extraordinaria de contactos recibidos por Oscar Dargonel. Todavía, como sabéis, la mayoría de vosotros, supongo que hasta ahí, aun aquellos que se dedican a cazar fantasmas, que es todo menos TCI, pero como sabéis, fue Friedrich Jürgensen, este es el libro mío y del periodista amigo íntimo de Friedrich Jürgensen, Anders Leopold, que me pasó la información que había él compilado y guardado religiosamente, porque quería mucho a Jürgensen, sobre Friedrich Jürgensen. Ahora estamos realizando una película sobre la biografía de Jürgensen. Está Fernando Cortizo, el director de cine, haciendo esa película que en unos 2 meses estará lista para proyectar. Él fue el gran pionero, se le siguió, como sabéis, Dr. Konstantin Raudive, filósofo, científico, profesor de psicología, con mucha obra publicada, que reunió a su alrededor un notable grupo de científicos europeos. Y después hubo otros, hubo naturalmente, algunos también lo conocéis, Marcello Bacci en Grosseto, Italia, donde yo estuve, hablando con los comunicantes. Aquí está su libro, uno de los libros, hay otros, pero este es el suyo mismo, él es el autor, el único autor. Los otros tienen Silvana Pagnotta, Luciano Capitani. Esto es el único autor. Marcello Bacci fue un gran transcomunicador con 30 años de contactos. Después, al final, se le acusaron de algunas cosas menos
correctas. Yo sobre eso no puedo pronunciarme porque no las presencié. Lo que yo presencié, en mi opinión, y hablé con los comunicantes, y lo que yo conozco de Marcello Bacci, conozco bastante, es todo muy verdadero y muy impactante, muy interesante. Está aquí, además ya se ve por el contenido de las comunicaciones, que no eran cosas de este mundo. Después, evidentemente, tenemos Hans Otto Koenig en Alemania, que también conocido del profesor Senkowski, que tuvo contactos excelentes también, y que algunos conoció el profesor Ernst Senkowski, o muchos posiblemente diría los conoció el doctor Senkowski. Pero los más impresionantes de todos, los contactos más extraordinarios fueron obtenidos por Maggie y Jules Hartz-Fischbach en Luxemburgo y por Adolf Holmes en Alemania. Esos son los textos de ordenador espontáneos, son más de 200, están compilados por el doctor Senkowski en este libro. Estos todos son textos de ordenador sobre casi todos los aspectos de la vida en este planeta y de la vida universal, cósmica, ¿no? Aquí tengo su dedicatoria del doctor Senkowski, que yo quiero muchísimo, ya nos dejó. Y Adolf Holmes también. Pero mi propósito hoy es decir y dar mi testimonio personal. Maggie Hartz al principio se correspondió conmigo. Publicamos alguna cosa suya en cuadernos de TCI, el ITC Journal, y yo conozco muy bien, pero muy bien, todo el trabajo de Luxemburgo, hecho en Luxemburgo. Que voy a decir una cosa importante. Ese trabajo fue más bien hecho por las entidades de otra dimensión y recibido por los Hartz-Fischbach, porque las entidades, las altas entidades que hablaron con los Hartz-Fischbach, con Maggie, en primer lugar, nos encontraron que reunían las condiciones para recibir esos contactos. Y esto es una condición muy importante, lo que yo he dicho. Reunir las condiciones para recibir esos contactos de altísimo nivel. Ellos consideraron que ellos eran dignos, vamos a emplear la palabra, no me gusta, pero se adapta, para recibir esos contactos. Yo hablé con el profesor Senkowski sobre los contactos de los Hartz-Fischbach y sobre aquello que muchas veces, por la cual ellos son acusados de fraude, que son la repetición de situaciones que existen en este mundo. El profesor Senkowski, quien siguió el trabajo de los Hartz-Fischbach casi diariamente, publicó sobre eso, publicó en el ITC Journal una entrevista conmigo y en la revista de Jean-Michel Grand-Cyr, el director de Parascience, la famosa revista francesa de asuntos paranormales, que después, junto con otras situaciones, lo compiló en un libro que le llamó la transcomunicación, francés, como he dicho. Muy interesante. Y aquí hay un artículo de Ernst Senkowski sobre lo que él llamó réalité parallèle, parallel reality, realidad paralela. Y aquí 12 casos de esas que la gente aquí acusa a los Hartz-Fischbach, aquí en otros sitios, de falsificación, porque muchas de esas situaciones
aparentemente son también aquí de este mundo, pero yo aconsejo a todos a leer la entrevista conmigo, está en la descripción, publicada en el ITC Journal, y sus explicaciones, las del profesor Senkovsky, sobre ese paralelismo. De hecho, recientemente yo encontré una entrevista del doctor Ralph Dettermeyer, que fue uno de los más íntimos colaboradores de Ernst Senkovsky, con el caso de Luxemburgo y de Adolfo Holmes. Él siguió, Ralph Dettermeyer siguió directamente también los contactos de Luxemburgo, como los siguió el doctor padre François Brun. Habló también con los comunicantes y quiero decir, ahí no hay materia para dudar de los Arschfischbach. Similitudes que se encuentran con situaciones aquí de este mundo, pues el doctor Senkovsky dice, pues posiblemente yo apoyo esa opinión. No tiene otra manera de transmitir la información, que todo se trata de transmitir información de esa dimensión, a no ser usando situaciones que existen en este mundo. Pero vemos que notar que casi todas tienen ligeras, muy ligeras, diferencias muy sutiles, pero que existen. Y aquí está, en esta realidad paralela, y en el ITC Journal, en cuadernos de TCI, las explicaciones del doctor Senkovsky. Esa entrevista de su íntimo amigo y colaborador Ralph Dettermeyer, que es una persona que vive hoy en Alemania, también va en ese sentido. Dice, todos son capas de información, como en el Photoshop, ¿no? Que hay las capas, pues así, capas dimensionales. Yo aconsejo, esa entrevista es muy interesante, es evidentemente en alemán, con un realizador de cine alemán, pero se puede generar, yo lo vi en YouTube, automáticamente los subtítulos. El idioma que queráis, en este caso castellano. De cualquier manera, yo diría que esto no tiene nada que ver con la Spirit Box y VP Makers, nada de eso, no son parecidos, y mucho menos los cazafantasmas y otros del mismo género. Como dijo Friedrich Jürgensen, está publicado en la página del libro mío y de Anders Leopold 259, la veréis en la descripción del vídeo, dijo, Friedel, como le llamaba su familia, estaba muy perturbado por el hecho de que en sus pasos le siguieron charlatanes, ocultistas fanáticos y otros que, utilizando su descubrimiento, hicieron dinero con él. Friedrich Jürgensen recibió informes de amigos serios en diferentes partes del mundo sobre programas de radio y televisión en los cuales los llamados investigadores de voces, llamados, está entre comillas, presentaban, ¿cómo le diría? Claims, situaciones que no se pueden comprobar y contactos extraordinarios con los fallecidos en formas espectaculares. Está claro que eran falsas, está clarísimo que eran falsas y Friedrich Jürgensen lo sabía y lo declaró. Es que la TCI es una investigación muy seria, un método que fue descubierto, que fue pensado en la dimensión siguiente de vida y que no hay el derecho
de ser tan denegrido en esta dimensión actual con los llamados cazafantasmas y otros del mismo género o peores. Eso no es TCI, eso es un mimic, como se diría, eso es una farsa de lo que podía haber sido, y queremos que sea, una forma, perdón por el teléfono, una forma muy impresionante de contactos objetivos con esa dimensión siguiente. Pues muchas gracias, buenas tardes. Estamos comunicando com o grupo Landel e com Carlos de Almeida. Pergunta. Como? Sim? Sim? Não ouço! Carlos de Almeida! Olha, eu não posso responder diretamente. Desculpe. Não posso. Sim, estou a ouvir. Sim? Estou a responder, mas não estou. Agora percebeu-se um pouquinho melhor. Agora percebe-se melhor.